Buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a la doctora Mildred Fuenmayor por la invitación a participar dándoles esta información acerca del ultrasonido como método de diagnóstico por imágenes en la evaluación abdominal en la esfera patobiliopancreática a los cursantes del posgrado de gastroenterología de la Universidad del Zulia. Le preguntaba a la doctora qué era lo que quería que abarcara, si íbamos a profundizar en algún área específica y englobar la parte vascular. Por el contrario, me dijo ella que les hablara de las generalidades de la física, de los equipos, de los términos y dentro de las aplicaciones a nivel abdominal, el énfasis en el área hepatobiliopancreática. Para ello, dividí la charla en dos partes. Una sobre las generalidades del ultrasonido y justamente la aplicación de lo que es la terminología, la física, la semiología ecográfica y equipo, los diferentes partes que conforman el equipo, y una segunda parte donde hablaré de ya el uso y la aplicación del ultrasonido a nivel abdominal con énfasis en el área hepatobiliopancreática. Vamos a comenzar, por lo tanto, con la terminología. Cuando hablamos de ecografía es un método de imágenes diagnósticas que se basa en la emisión de ondas ultrasónicas que son emitidas a través de un transductor que al chocar en una determinada frecuencia contra unos tejidos que van a ser evaluados, que van a presentar diferentes densidades, van a producir la emisión de ecos que van a ser recogidos nuevamente por esa sonda o transductor y serán representados como puntos de brillo o ecogenicidad y compondrán una imagen, como vemos aquí en el ejemplo donde vemos el lóbulo hepático derecho y el riñón. Está siendo evaluado a través de una sonda convex a nivel abdominal y si empezamos a desglosar los términos con los cuales definimos lo que era la ecografía o el ultrasonido, debemos ver primero que son las ondas ultrasónicas, que van a ser ondas sinusoidales que se van a representar como compresiones y descompresiones en un instante de tiempo. Ellas van a tener diferentes características físicas como son las velocidades de propagación, la frecuencia, la longitud de onda, la amplitud y la intensidad de esa onda. Cuando hablamos de velocidad de propagación debemos comprender que ella va a cambiar o va a depender de las características o de ciertas características que ha de tener el tejido a través de la cual ella va a ser propagada o la superficie sobre la cual ella va a chocar o sobre la cual va a penetrar. Entonces, va a variar su velocidad de acuerdo a sea de mayor o menor densidad, de mayor o menor elasticidad, por lo que el ultrasonido en los diferentes tejidos blandos se asume como una constante de velocidad de propagación de 1540 metros por segundo. Como podemos ver en este gráfico, tenemos dos extremos. El aire tiene una muy baja velocidad de propagación, en tanto que el hueso tiene muy alta velocidad de propagación. Y tenemos bastante similar o similitud entre la velocidad de propagación de partes blandas en promedio, hígado, riñón, sangre, músculos e incluso el agua y la grasa. Si analizamos la frecuencia de las ondas, que es otro término importante que debemos dominar y conocer. La frecuencia es número de ciclos u oscilaciones completas en la unidad de tiempo. Se va a medir en Hertz por segundo. ¿Okay? Frecuencia es número
de ciclos o oscilaciones en unidad de tiempo. La unidad de tiempo es el segundo. Entonces un hertz es igual a un ciclo por segundo. Ultrasonido hablamos de kilohertz y megahertz. El ultrasonido terapéutico emplea frecuencias que van de 1 a 3 millones de ciclos por segundo, en tanto que el ultrasonido diagnóstico utiliza frecuencias que oscilan entre 3 y 17, 20 megahertz. ¿Ok? Debemos conocer lo que es la longitud de onda y el tiempo. La longitud de onda es la distancia que hay entre una cresta y la otra de una onda continua o de ondas continuas. En tanto que el tiempo es el que tarda desde una cresta a la siguiente o de un valle al siguiente, desde cualquier punto de la onda hasta el otro punto igual de la onda continua. Entonces acá podemos observar que tenemos sonidos graves, son sonidos de baja frecuencia, que decíamos que las frecuencias son el número de oscilaciones en una unidad de tiempo, que es un segundo. Baja frecuencia, menor número de oscilaciones en un segundo. Alta frecuencia, un sonido grave, mayor número de oscilaciones en un segundo. Mientras más oscilaciones, menos distancia, menos longitud de onda, por lo tanto, voy a tener una mayor frecuencia. O sea, la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. A menor longitud de onda, mayor frecuencia. ¿Ok? La longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, como les decía. Cuando hablamos de la amplitud de la onda, la amplitud es la intensidad de la onda, ven la altura de la onda. Y esta está dada como el máximo cambio producido en la presión entre el ultrasonido y la mayor intensidad, a mayor intensidad, mayor amplitud. Esta es la distancia desde la cresta hasta la línea de base o desde el valle a la línea de base. Mayor intensidad, mayor amplitud. Por lo tanto, la amplitud y la intensidad son directamente proporcionales, a diferencia de lo que era la frecuencia y la longitud de la onda. Aquí podemos ver que ondas de igual frecuencia, fíjense que hay dos oscilaciones en unidad de tiempo. ¿Cuál es el parámetro que cambia? La intensidad o la amplitud, de mayor o menor amplitud, pero la frecuencia es la misma. Otros términos que debemos manejar es los que nos van a explicar el comportamiento del ultrasonido en los diferentes tejidos que debe atravesar o que debe caracterizar. Y son la atenuación, la absorción, la impedancia acústica, la reflexión y la refracción. La atenuación son los efectos combinados de reflexión, dispersión, absorción, refracción, que van a producir una disminución en la intensidad del haz del sonido de acuerdo a cómo va viajando a través de la materia. Aquí tenemos el haz de ultrasonido chocando sobre un tejido y va a ser reflejado gran parte de esas ondas de choque, reflexión, otras van a ser transmitidas y otras van a ser absorbidas. Por lo tanto, la absorción de la onda por el tejido va a aumentar en la medida que aumenta la frecuencia de esa onda, pero a su vez va a disminuir la penetración. Si yo tengo que inciden 100, pero yo aumento la frecuencia, tengo una mayor absorción. Entonces tengo una frecuencia de 100, 80 se van a quedar absorbidos en el tejido y 20 pasan, como para tener una idea. Pero si tengo 50, van a absorberse 10 y 40 pasan. Entonces, tengo
La baja frecuencia permite, baja frecuencia menos ciclos en unidad de tiempo, voy a tener una menor absorción y mayor penetración. Y la alta frecuencia va a tener una mayor absorción, menor penetración. Aquí podemos ver otra definición que es la impedancia acústica, que es la resistencia o la densidad del medio y la capacidad de transmitir la onda de ultrasonido. Eso es la impedancia. Entonces, es la relación entre esa densidad del medio y la capacidad de transmitir. Entonces, si yo aumento la impedancia acústica, es la resistencia que me hace a la transmisión del sonido. Entonces, el tejido graso, el hígado graso, tiene un aumento en la impedancia acústica porque transmite menos el haz de ultrasonido. Aquí podemos ver que el aire tiene baja impedancia acústica y el hueso una alta impedancia, no transmite nada. Repasando los términos de reflexión, el haz incide en el tejido y es reflejado con un ángulo de incidencia igual un ángulo de reflexión igual al que se incidió, en tanto que es refractado, es decir, una desviación del ángulo diferente a la dirección que tenía el haz al incidir en el tejido y cambiar de densidad entre un tejido y otro, aire, la interfaz y el tejido. Entonces el beta es diferente al alfa. Eso es refracción. Debemos dominar la terminología semiológica ecográfica para poder comprender el lenguaje en el cual nos van a informar un estudio. Entonces, en ecografía se habla de ecogenicidad o escala de grises. Entonces, hablamos de isoecogénico, lo que es igual, ecogénico, sin sombra, es blanco, hiperecogénico, es blanco pero deja sombra, hipoecoico es de menor gris al resto del tejido, heterogéneo es que tiene diferentes tonos, anecoico ecolúcido es que no tiene ecos y que tiene reforzamiento acústico posterior. Aquí traigo un diagrama explicativo con ejemplos de ecografía para la terminología que se emplea. Isoecogénico, tenemos la lesión en un parénquima X circundante que es idéntica, de no ser por el contorno no lo vemos, es decir, si no tiene un contorno diferente va a ser invisible o casi invisible al método imagenológico por el cual se está evaluando. Es por eso que existen otros signos indirectos que nos podrían permitir decir, yo sospecho que aquí hay algo así no lo esté viendo. ¿Por qué? Porque me deforma, porque me desplaza, porque me distorsiona lo que tengo alrededor. Y busco y de repente consigues una sombra y tú dices, aquí está y hasta que no le des. Y le puedes poner Doppler y vas a ver de repente se te va a hacer visible, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiroide, un corte del lóbulo tiroideo donde se ve un nódulo isoecogénico al parénquima circundante con un borde hipoecogénico que permite delimitarlo y verlo. Hiperecogénico o ecogénico, mayor ecogenicidad o más blanco que el parénquima circundante, hipoecoico más negro. Heterogéneo, como su nombre lo dice, hay áreas ecogénicas, hipoecoicas o isoecogénicas con buena transmisión. Hiperecogénico con sombra, un cálculo. Anecoico o ecolúcido es negro o sin ecos con reforzamiento, o sea que transmite muy bien. En las generalidades las generalidades de ultrasonido tenemos que conocer también lo que es el equipamiento, con qué lo hacemos. Entonces, todo equipo de ultrasonido, independientemente del modelo, de la marca y del tamaño, va a contar de diferentes partes, como son las sondas o transductores, que van a ser aquellas sondas con cristales piezoeléctricos en su superficie de contacto que van a emitir ondas de sonido a diferentes frecuencias y que van a ser
llevadas hacia la unidad de procesamiento dentro de la máquina o el equipo que la va a transformar ese impulso mecánico en impulso eléctrico y van a formar una imagen la cual va a ser representada o presentada en un monitor, ya sea en una imagen 2D o 3D, bi o tridimensional. Esta puede ser impresa o ya reproducida en cualquiera de los métodos de adquisición de imágenes, sea papel térmico, una placa, un CD, un pendrive o a través de imágenes de video. Los diferentes equipos con los que contamos, ellos van a tener transductores o sondas en cuyo extremo de contacto con la superficie a explorar posee una cantidad de cristales que al ser sometidos a la compresión o expansión del mismo, inducida por la aplicación del voltaje eléctrico, va a producir una onda de pulso continua que va a ser transformada en una onda mecánica y luego viceversa. Esto se denomina efecto piezoeléctrico, que van a emitir ondas de sonido a diferentes frecuencias. Vamos a tener todo transductor, sea de propósitos generales, lineal o el transcavitario, una marca que debemos tener el cuidado o la precaución de que se dirija siempre en dirección cefálica al paciente o a la derecha del mismo. Hay diferentes tipos de sonda o transductores, como son los lineales, el convex, los sectoriales, microsectoriales y los transcavitarios. Y van a ser utilizados de acuerdo a la frecuencia de pulso de ellos por las bases físicas que decíamos. Mientras mayor frecuencia tengan, como es el caso de los lineales, ¿qué ocurría? Decíamos que a mayor frecuencia hay mayor absorción de las ondas ultrasónicas por el tejido y menor penetración. Esa mayor absorción por los tejidos nos da una definición exquisita con detalle de lo que estamos viendo. Por eso se utiliza para pequeñas partes, tejidos superficiales, pared, músculo esquelético, mama, tiroide y la parte vascular. En tanto que el convex, que es frecuencias más bajas, va a tener una mayor penetración, se absorbe menos, pero tengo una menor resolución que uno de alta frecuencia y por eso se utilizan para abdomen, para pelvis, para pediatría y los transcavitarios ya sean sondas para evaluación transrectal o transvaginal. Tenemos diferentes tipos de ecógrafo. Hay los con soporte fijo, como en este caso fijo, tienen rueda, pero no son portátiles. Las ruedas son para moverlo dentro del área. De hecho, la manipulación y traslado de este tipo de equipo los daña, los desbalancea, puede pisarse. Estas son fibras ópticas, esos cables que se ven que unen al transductor, y los portátiles, que son para utilizarlos a la cabecera del paciente. Hoy en día hay sondas equipos tan pequeños que se adapta a los celulares. Se dice que en vez del estetoscopio, hoy en día se va a utilizar el sonoscopio, ¿no? El médico va a tener colgado al cuello esto, ¿no? Para poder hacer abordajes, punciones y estudios, ¿no? Pesquisa en el momento de, por ejemplo, un politraumatizado, líquido libre. Bueno. Como les decía, vamos a volver a revisar la definición de ecografía, ya que hemos hecho ese paseo por todo lo que era la física, la semiología, a ver si comprendemos un poco más la definición. Es una técnica de imágenes que se basa en la emisión de ultrasonidos a través de un transductor que al chocar a una determinada frecuencia contra los tejidos de diferentes densidades, produce una emisión de ecos que son recogidos nuevamente por el transductor y que serán representados como puntos de brillo, ecogenicidad, que compondrán una imagen. Aquí en el ejemplo simplemente se está demostrando un corte transversal y sagital o longitudinal del riñón. Si entramos a las aplicaciones, entonces la esfera abdominal, la evaluación hepato-bilio-pancreática, tenemos para caracterizar el hígado, la vesícula biliar, las vías biliares y el páncreas.
También podemos evaluar otras estructuras abdominales como el vaso de los riñones o adicionalmente la presencia o no de líquido libre, adenomegalias, adenopatías o patologías intestinales o estructuras vasculares con el método de Doppler. Es muy importante ver cuál es la gama de estudios que pueden solicitar para evaluar un paciente desde el punto de vista gastrointestinal en la esfera, a nivel abdominal. Tenemos el ecograma abdominal, que incluye hígado, vaso, páncreas, vesícula, vías biliares y riñones. El hepatobiliar, solo hígado y vías biliares y vesícula. La prueba de Boyden es una prueba funcional para evaluar vesícula biliar. El ecograma hepato-bilio-pancreático, donde aparte de la vesícula, vías biliares y el hígado, va a ver el páncreas. Pero fíjense que ninguno de estos tres me incluye el vaso. El ecograma abdominal me incluye el vaso y los riñones. Por lo que en la evaluación gastrointestinal, cuando quieren evaluar patología hepática, vamos a ver más adelante cómo es importante pedir o solicitar un ecograma abdominal, porque deberíamos tener información de esos órganos que estamos dejando de ver cuando solo pedimos un ecograma hepatobiliar o un hepatobiliopancreático. El Doppler abdominal, que hay que precisar qué querían ver, porque Doppler abdominal es muy amplio y no se hace Doppler abdominal como tal, porque podemos hacérselo a cualquier estructura vascular. Si vemos tumores, si vemos la aorta o el eje esplenoportal. Entonces es importante suministrarle una información precisa de qué están sospechando, porque a veces piden un hepatobiliar, pero dicen es que quiero descartar hipertensión portal. Estás dejando el vaso por fuera, entonces no debes pedir un hepatobiliar, ni siquiera un hepatobiliopancreático. Debes solicitar directamente un abdominal. De hecho, un abdominal con un Doppler esplenoportal, donde evaluaríamos suprahepáticas, porta esplénica, arteria hepática y colaterales. Vamos a entrar ya en materia para evaluar directamente los órganos en la esfera hepatobiliopancreática. El hígado debemos recordar que es la glándula de mayor tamaño del cuerpo, que se va a localizar en el hipocondrio derecho a nivel de abarca epigastrio, y el hipocondrio, parte del hipocondrio izquierdo, se encuentra por debajo del diafragma y por encima del estómago. Por encima tiene vasos, por encima de los vasos del intestino delgado, y por detrás va a tener vértebras torácicas. Sus medios de fijación son el ligamento falciforme y el ligamento coronario derecho. La irrigación hepática está dada tanto por las ramas de la vena porta como la arteria hepática, en donde la porta va a proporcionar un 65, un 85% del flujo sanguíneo hepático, en tanto que la oxigenación de las células hepáticas va a depender 50 y 50 del sistema de la porta y de la arteria hepática. Es muy importante conocer la segmentación hepática. Anteriormente solo se hablaba del lóbulo hepático derecho e izquierdo por morfología externa a través del ligamento falciforme. Eso no es así. La división y la segmentación hepática está dada por la vasculatura, por lo que esta va a estar dada por la división de la porta y sus ramas y la vena suprahepática, así como por cisuras y estructuras morfológicas superficiales, como son el lóbulo hepático derecho, va a estar definido a la derecha de la fisura lobar principal, que es la línea imaginaria que va desde la fosa vesicular hasta la vena cava inferior, y se divide en segmentos anteriores y posteriores por la cisura intersegmentaria derecha. En tanto que el lóbulo hepático izquierdo está a la izquierda de la cisura lobar principal y está dividido en segmentos laterales y mediales por la cisura intersegmentaria izquierda. El lóbulo caudado se ubica en la cara posterior del hígado, como visualizamos acá en el diagrama. Esta es una evaluación ultrasonográfica de la cara inferior o visceral hepática, donde vamos a tener la vesícula hacia la parte anterior, la vena cava hacia la parte posterior. Aquí tenemos desde a la derecha en una línea imaginaria, que es la línea de la fisura lobar principal, que va desde la vena cava hasta la vesícula. Vamos a tener, esto es lóbulo hepático derecho y esto es lóbulo hepático izquierdo. Acá tenemos el lóbulo caudado y aquí el cuadrado.
Cuando hablamos de la segmentación hepática por Quinault, que es la dada por la distribución vascular de las venas suprahepáticas y la vena porta derecha, izquierda, suprahepática media, izquierda y derecha, vamos a tener 8 segmentos, comenzando por el caudado, que es inferior. Entonces, el lóbulo caudado, que es el inferior. Entonces vamos a tener a la izquierda, vamos a comenzar por el lóbulo hepático izquierdo, segmento lateral, en sentido de las agujas del reloj, por el segmento 2, 3, 4A, B, 5, que ya vamos al derecho, 6, 7 y 8. En la evaluación ultrasonográfica, cuando hacemos la visión panorámica, vamos a tener, invertimos la imagen. Fíjense que estas son, yo le llamo la patique pollo. La patique pollo son las venas suprahepáticas. Fíjense que son 1, 2, 3. Entonces tenemos la del medio, me divide al hígado el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo. La derecha me lo divide en el segmento, el segmento diafragmático y el medial. Y aquí en la izquierda, en lateral y medial. Entonces tenemos aquí áreas 8, 7, 6, 5, 4B, 3 y 2. En el lóbulo hepático izquierdo, solo la visualización a nivel de epigastrio, tenemos segmento lateral, 2, 3, superior, inferior, y medial, 4A y 4B. Entonces, Quinault dice que la segmentación hepática es independiente, cada segmento por su propia afluencia vascular y drenaje biliar. Que el lóbulo izquierdo tiene los segmentos 1, 2, 4 y 3, y el derecho el 5, 6, 7 y 8. Cuando hablamos del abordaje y la exploración hepática, vamos a colocar al paciente en decúbito supino, donde vamos a poner la sonda a nivel de epigastrio y vamos a comenzar a evaluar en este punto lo que sería el lóbulo hepático izquierdo, segmentos lateral y medial. Si rotamos el transductor vamos a ver páncreas y vamos a evaluar la porción hepática derecha cuando hacemos el abordaje a nivel de la línea medioclavicular y la exploración subcostal longitudinal, transversa y oblicua, así como la intercostal longitudinal, para obtener estas imágenes de ecografía donde vamos a ver un parénquima hepático, las venas suprahepáticas, la media, la izquierda, vamos a tener la vena cava, tenemos lóbulo hepático derecho, ¿no? La ecotectura adecuada, este es, acá tenemos hacia acá el corazón, este es riñón, aquí es homogéneo, de cogenicidad conservada, de contornos lisos, su tamaño del lóbulo hepático derecho es el adecuado. Cuando ya entramos a abordar lo que son las patologías hepáticas en sí, vamos a hablar de enfermedades hepáticas parenquimatosas difusas y las focales. Las difusas son la infiltración grasa o esteatosis, la enfermedad parenquimatosa aguda, ya sea la hepatitis, o crónica como la fibrosis. Y las focales vamos a tener quistes, abscesos, neoplasias, benignas, malignas, entre otras. Vamos a entrar a evaluar las enfermedades parenquimatosas hepáticas difusas. Al evaluar la patología hepática difusa, tipo esteatosis, esta tiene 3 estadios o etapas o grados de severidad: la leve, moderada y severa, o grado 1, 2 y 3. ¿En qué nos basamos desde el punto de vista ecográfico para definir si estamos ante la presencia de una esteatosis hepática leve, moderada o severa? Nos vamos a basar en las características y en la ecogenicidad del parénquima hepático, pero no solamente el verlo más blanco o no, más ecogénico o no, sino en esos fenómenos físicos que provoca ese aumento en la ecogenicidad, que va acompañado de un aumento en la impedancia acústica. De allí la importancia de haber definido la terminología a emplear, la transmisión de ese sonido, la atenuación del ultrasonido a través de los diferentes tejidos que estamos evaluando, en este caso del hígado.
En el caso leve, de una estatosis hepática leve, vemos un aumento de la ecogenicidad, pero no hay atenuación del sonido, se transmite muy bien, simplemente está más blanco. Hay que tener mucho cuidado porque yo veo en la práctica diaria que a veces se sobrediagnostica esteatosis sin tenerlo. El paciente lo ven gordito y ya, boom, me lo referían como paciente con hígado graso. O al revés, no se lo dan a pacientes que sí lo tienen y son lo que llamamos flacos por fuera, gordos por dentro, ¿no? Bueno, moderado cuando tenemos un aumento en la ecogenicidad, pero empezamos a tener atenuación de las ondas de ultrasonido a través de los diferentes tejidos y empezamos a tener leve falta de visualización adecuada de los vasos portales y del diafragma. Sin embargo, lo vemos. Y en la severa ya no vemos casi nada, es más, hay tan severo que nos quedamos como aquí. Después no vemos ni riñón, ni diafragma, nada. Ese grado es el severo. Tenemos otra patología hepática difusa que es la hepatomegalia. Cuando definir hepatomegalia es simplemente el aumento aislado sin una causa definida del tamaño del hígado. Como promedio se toma que el lóbulo hepático izquierdo existen variantes de forma, lengüeta, hipertrofias compensatorias, tal. Pero como el paciente nos llega en un momento, en un corte, no tenemos, como yo le digo a los pacientes cuando quedan así, sus tamaños en borderline. Digo, hay que hacer un control porque no te vi hace 3 años cuando tú no estabas de repente con esta sintomatología tal y no tenemos un previo para decir, mira, tu hígado no era de este tamaño, está aumentando, ¿no? Vamos a hacer un seguimiento. Pero si tienes unas pruebas hepáticas que están alteradas, tienes como el dolor, y nos da borderline porque nos da en 10 el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho nos da en 15, no vamos a decir que tiene una hepatomegalia, pero de repente para él sí, de repente su hígado era de 7 y 12. Entonces ha crecido un 30% aproximadamente de su tamaño. Entonces sí ha aumentado de tamaño. Pero nos tenemos que basar en lo que estamos viendo. Entonces se toma 10 el izquierdo y 15 el derecho. En cuanto de los procesos inflamatorios en las hepatitis, vamos a encontrar no solamente el aumento del tamaño del hígado, sino que además vamos a encontrar signos indirectos que nos dicen que eso está como encharcado, lleno de líquido, porque está inflamado. Entonces, ¿qué pasaba con el líquido? Transmite muy bien. Entonces se ve como brillante, parece que le pusiéramos un bombillo. Entonces transmite muy bien y además puede visualizarse una hiperecogenicidad de las paredes de la tríada portal. Eso era en los procesos agudos, pero en las enfermedades hepáticas difusas pero crónicas vamos a tener la mayor o menor grado o menor y mayor grado de fibrosis, endurecimiento, cicatrización hepática. Entonces empezamos a ver una ecotectura grosera, hipoecogenicidad del parénquima, disminución en la transmisión del sonido hacia los planos profundos, irregularidad de los contornos, retracción, puede estar acompañado de nódulos y de ascitis, como es en el caso de la cirrosis, ya con enfermedad avanzada. Entonces, así como vemos un hígado normal, un hígado graso o ya un hígado cirrótico, fibrótico, así como se ve macroscópicamente, también lo vemos en ecografía, esa nodularidad de los contornos, se puede ver la ecotectura grosera, que es todo esto, y esto es un planteamiento que quiero hacer porque a veces piden, ¿no? Están pensando en la enfermedad hepatocelular difusa crónica, están pensando que el paciente puede tener una hepatopatía crónica tipo cirrosis y le piden hepatobilio pancreático, peor, o hepatobiliar. Resulta que es una enfermedad que no va a afectar solamente el hígado y que el grado de severidad, las complicaciones que puede tener el paciente, las afecciones que te van a permitir ver cómo lo vas a abordar, no puedes. Por eso planteo esto. ¿Cómo va a darse un diagnóstico certero si todo lo me van a pedir que yo mire por la ranurita de la puerta? Si sospecho de cirrosis y piden solo un hepatobilio pancreático, yo dejo de evaluar signos que pueden estar acompañando esa alteración hepática, que es la hipertensión portal, ¿no? Que es fundamental ver el vaso, y en un hepatobilio pancreático yo no lo voy a ver, y que dentro de esta esfera de la patología difusa voy a llegar a tener el síndrome hepatorrenal, riñón tampoco lo voy a ver. Entonces,
dejo de ver el vaso, no lo voy a poder caracterizar, por supuesto, no voy a evaluar las colaterales y no evalúo un órgano muy importante que es el riñón. El estudio adecuado a solicitar ante la sospecha de una enfermedad hepatocelular difusa crónica tipo cirrosis es un ecograma abdominal con Doppler esplenoportal. Para poder evaluar si hay ascitis, no voy a ver las varices esofágicas, pero voy a ver las colaterales, periliares hepáticas, periesplénicas, voy a evaluar hipertensión portal, si hay el líquido libre, cómo está la porta, cómo está el flujo, cómo está la arteria hepática, cómo está el vaso. Voy a poder evaluar si hay engrosamiento a nivel de cómo es esa característica de ese líquido ascítico. ¿Es totalmente colúcido o tiene ecos internos y me haga pensar que además hay una peritonitis? Voy a poder evaluar obviamente en el hígado si además hay un carcinoma, pero resulta que yo puedo tener la enfermedad crónica y puedo encontrar una lesión de ocupación de espacio en el hígado y podía ser metastásica de algún otro órgano abdominal. Entonces, no pidamos un hepatobiliopancreático, sino un ecograma abdominal completo cuando se va a evaluar por primera vez un Doppler esplenoportal y bueno, y para el seguimiento, ¿no?, de ese paciente si se confirma que tiene esa enfermedad y ya esas consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a ver el hígado, el líquido libre, el vaso, vamos a poder evaluar la vesícula porque normalmente el paciente con hepatopatía crónica y en la cirrosis hay hipoalbuminemia y se consigue un signo muy frecuente que no quiere decir que la vesícula esté enferma y es ese engrosamiento concéntrico como una serositis. Se describe como serositis. Tenemos el toque renal, ya en enfermedad avanzada, la presencia de colaterales, al Doppler verificamos las colaterales, vemos la porta, su calibre, su variabilidad con la respiración, su flujo invertido tanto en el análisis color como en el espectral, o bien si está trombosada con la transformación cavernomatosa de la porta en los casos crónicos. Perdón. Podemos evaluar ya patología hepática focal. Ya hablamos la difusa, ahora la focal. Vamos a encontrar entonces lesiones quísticas simples que pueden ser únicas o múltiples. Debemos estar claros que el término simple no se refiere a benignidad, que lo más frecuente es que lo sea, pero a veces se tiene la mala concepción de que por ser simple no podría ser metastásico. Cuando vemos un quiste simple aislado, lo más probable es que se trate de un quiste simple benigno. Sin embargo, ante la presencia de lesiones múltiples, así sean quísticas, que el paciente no las tenía, debemos evaluar. ¿Por qué? Porque existen metástasis quísticas de órganos o glándulas. Por ejemplo, las mamas pueden dar metástasis sólidas o quísticas. El páncreas puede dar lesiones quísticas o sólidas. Los ovarios pueden dar metástasis quísticas o sólidas y lo mismo la parte gastrointestinal. No es lo más frecuente, pero pueden darse. Entonces, es importante tener y aclarar esa terminología. Quiste simple se refiere a una bolita de pared delgada, negra, ecolúcida, con reforzamiento acústico posterior, sin más nada. A eso se refiere el término simple. El quiste hidaclídico es un quiste que tiene o quistes hijos en su interior o tiene doble o triple pared en su parte interna. No es que sea un quiste tabicado, es que tiene esa doble pared que se tiende a desprender. Eso es más en zonas endógenas, ¿no? Un quiste complicado es el quiste que puede haber sangrado, a diferencia de un quiste complejo, que es aquel quiste que presenta tapiques, porciones sólidas, quísticas. Este es como el quiste simple, pero tiene como una doble densidad, que puede ocuparla completa o estar tan denso como en este caso. Parcial o total. Tenemos los procesos o las lesiones focales hepáticas que no sean tumorales, por ejemplo, los abscesos. Sin embargo, siempre es importante la clínica del paciente, porque si el paciente no ha tenido fiebre, no tuvo diarrea, episodios de diarrea previa, y nosotros vemos esto,
Eso puede ser una tumoración. Hay tumores hepáticos que se van a abscedar. Hay tumores hepáticos que se van a necrosar. Y ellos comienzan de esta manera. Y posteriormente, bueno, mucho más típico, donde vamos a tener una pared gruesa, vamos a tener el área ecolúcida, el paciente resulta que o anecoica, con eco intermedio y sedimento y detritus, reforzamiento posterior, el paciente tiene fiebre, ya venía tratado, bueno, obvio. Pero tenemos que tener información. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos, como yo le digo a los residentes del posgrado de imágenes, ¿no? Yo ecografía la amo porque tengo al paciente allí. Si no me mandan información, yo soy médico y ya hago clínica. Y le voy a interrogar. Yo sé lo que voy a preguntar. Pero cuando me toca informar una tomografía o una resonancia, y yo digo, bueno, Adriana así. O sea, porque tengo que adivinar. No tengo ninguna información, ¿no? Y de repente voy a decir que eso me impresiona en un absceso. Y yo sabía. No quería ver era evolución. Me lo preguntaste. Lo sugeriste, porque ya es mucho que yo estoy diciendo que no es tumoral, que es o impresiona que se trate de un absceso. ¿Me explico? O sea, mientras más informaciones ustedes nos den, más información nosotros vamos a darle también en ayuda del paciente. En patología hepática focal, tumoral, neoplásica, probablemente, ¿por qué quise ponerle el término probablemente benigna? Porque nosotros no debemos dar histología. Porque resulta, nosotros me refiero a los médicos imagenólogos, más sin embargo nos preguntan, ¿no? ¿Qué quieren que les digamos? ¿Qué es? O sea, imagenológicamente sugiere que se trate de, pero es anatomía patológica quien da la histología de un tumor. Entonces, si nosotros vemos a nivel hepático, por ejemplo, esta lesión de ocupación de espacio única, de contornos regulares, bien definida, ecogénica, que transmite bastante bien, al menos no atenúa y no refuerza, está en íntima relación con la estructura vascular y lo demostramos cuando le hacemos el Doppler y no tiene flujo en su interior, es altamente sugestiva que se trate de una lesión neoplásica benigna tipo hemangioma. ¿Qué hay que hacer después de esto? Pedir una tomografía trifásica. Si por 2 métodos de imágenes se comporta como un probable hemangioma, se deja de esa manera. Normalmente no se biopsia, no se le meten agujas a los hemangiomas pues sangran mucho. Pero se debe hacer seguimiento a los 3 meses, luego a los 6. Porque si eso cambia, hay que ya tomar otra conducta. ¿Ok? No es lo mismo tener un antecedente de un tumor primario en otra parte y luego ver una lesión hepática a encontrárselo a alguien que no tiene ningún primario. Un tumor sólido, también ecogénico, puede comportarse como un hemangioma y ser un lipoma. También tenemos lesiones benignas o probablemente benignas, únicas, de pequeño tamaño, de contornos regulares, bien definidas, normalmente hipoecoica en relación al parénquima hepático adyacente o discretamente heterogénea, poco vascularizada, que puede ser un adenoma. Más frecuente en el sexo femenino, con consumo de anticonceptivos orales, lo mismo que el hemangioma, ¿ok? Y por supuesto, al entrar en las lesiones malignas, lesiones irregulares, mal definidas, borde hipoecoico, de menor o mayor tamaño, que es el hepatocarcinoma. O tumores sólidos intrahepáticos como el colangiocarcinoma. Cuando evaluamos patología hepática focal maligna o tumores probablemente malignos que afectan la vía biliar intra o extrahepática, en este caso vamos a enfocarnos en la intrahepática, tenemos un hallazgo que vamos a encontrar a nivel ultrasonográfico que nos sugiere que estamos ante la presencia de una tumoración maligna porque es la dilatación acentuada de las vías biliares intrahepáticas. Asociada o no a dilatación de la vía biliar extrahepática. En este caso, un tumor que está infiltrando el confluente hepático común y es un tumor de Klatskin, un colangiocarcinoma que en esta ubicación tiene un nombre propio tipo tumor de Klatskin.
Cuando aplicamos el Doppler nos permite evaluar que esto que estamos viendo, estas estructuras tubulares, realmente son vías biliares intrahepáticas y no estructuras vasculares dilatadas. Otras patologías hepáticas ya focales, neoplásicas o inflamatorias, infecciosas, puede hacer diagnóstico diferencial entre MT o bien abscesos. A veces su comportamiento es igual. Tenemos estas imágenes llamadas en ojo de buey, pero resulta que hay abscesos piógenos que tienen aspecto similar. Lo que pasa es que cuando vemos múltiples lesiones con halo hipoecoico, centro ecogénico o imágenes estas en ojo de buey, altamente probable que se trate de naturaleza neoplásica secundaria tipo MT. Pero también podemos encontrar a nivel de parénquima hepático múltiples imágenes ecogénicas, poco vascularizadas al Doppler pero al Power Angio, algunas muy vascularizadas. En este caso eran hemangiomas múltiples y estas, similar, eran metástasis. Suelen dar metástasis ecogénicas de este tipo las lesiones tumorales malignas a nivel del aparato gastrointestinal. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico imagenológico orientado por sospecha clínica en un paciente sintomático a nivel de que presenta dolor en hipocondrio derecho y además pérdida de peso, y encontramos al ultrasonido hepático esta lesión, vamos a decir que es altamente sugestivo de una naturaleza neoplásica maligna, donde se solicita una evaluación complementaria en el algoritmo diagnóstico imagenológico, que es la tomografía trifásica, donde se va a observar que la lesión es casi isoecogénica, isodensa, al parénquima hepático adyacente a la evaluación tomográfica, pero que en la evaluación multifásica en fase arterial presenta un importante realce en la fase arterial y luego un washout o un lavado, ¿no? Que va a permanecer un halo posterior de mayor densidad de realce. ¿Ok? Entonces, este importante realce en fase arterial nos sugiere una lesión de aspecto maligno. Igual hay que hacer la biopsia. Un paciente sintomático, pero con ictericia, vamos a encontrar igualmente una masa, una dilatación de vías biliares intrahepáticas, y tenemos que ir a buscar cuál es la causa. Y vamos a encontrar aquí un cuadro obstructivo por una masa de tejido blando que infiltra, que engrosa la pared del conducto colédoco y lo obstruye. En la colangioresonancia se confirma que hay una amputación del conducto colédoco, se ve muy filiforme con una severa dilatación de las vías biliares intrahepáticas y el diagnóstico se había dado por ecografía. Tenemos otro tipo de patologías hepáticas, por ejemplo, posquirúrgicas, pero también pueden ser postraumáticas. Encontrar un parénquima hepático irregular con áreas hipoecoicas mal definidas y presencia de colección. Va a depender la interpretación del hallazgo del contexto clínico del paciente. En este caso se trata de hematomas intraparenquimatosos con un hematoma subcapsular, colecciones únicas o múltiples, que en fase aguda se puede ver ecogénico, pero en fase crónica se va a ver hipoecoico o anecoico, similar a líquido como ascitis. ¿Ok? Y va disminuyendo de tamaño en la medida que pasa el tiempo. Lo mismo sería el bilioma. Entonces, definir que se trata de un bilioma, de un hematoma, de un serohematoma, por ecografía es muy difícil. O simplemente era ascitis. El paciente tiene una ICC, traía una patología de base. Vamos a entrar, terminando ya la parte hepática, la evaluación de vesícula biliar y vías biliares. Podemos caracterizar la vesícula como un órgano piriforme de pared delgada, ecolúcida, que se va a encontrar a nivel del lecho vesicular. Tenemos variantes anatómicas, las vesículas acodadas en gorro frigio o las severamente acodadas a nivel del cuello. También tenemos las duplicaturas vesiculares que no son frecuentes. Podemos evaluar presencia de cálculos que se van a ver como imágenes hiperecogénicas que dejan sombra acústica posterior, que van a tener diferentes tamaños, morfologías,
Algunos están enclavados, pueden simular un pólipo calcificado, otros son de gran tamaño y pueden darnos lo que se llama la tríada de West, que es ese ecogénico, hipoecoico y ecogénico con una sombra acústica posterior cuando es un gran cálculo que ocupa casi la totalidad de la luz de la vesícula. Podemos encontrar ecos de ecogenicidad media con un nivel que esté planificando la vesícula y que se trata de barro biliar, incluso hepatizarla cuando la ocupa completamente. Podemos tener procesos inflamatorios agudos o crónicos. Agudos, la colecistitis aguda, vamos a encontrar esa imagen trilaminar de la pared. La vesícula está distendida, con una pared bastante engrosada, puede estar asociada a pólipos, a cálculos, a barro, a bilis espesa, bilis cristalizada. O los procesos crónicos donde vemos una vesícula que a pesar del paciente referir un ayuno adecuado, está constantemente contraída con una pared engrosada y en este caso una colecistitis crónica litiásica, un macrocálculo con gran sombra acústica posterior. Pero a veces tenemos una vesícula que está total y absolutamente contraída, que casi no se ve, y lo describimos como imagen en ojal con imágenes ecogénicas en su interior, hiperecogénicas en su interior, que es difícil decir cuántas son, pero pareciera que estuviese ocupando toda la luz. Entonces, calculosa. A veces es importante y tenemos de un lado el cirujano, de otro lado el gastro, que nos diga dónde está el cálculo para hacer el diagnóstico del síndrome de Mirici. A veces no es tan fácil definir si ese cálculo que estamos viendo está asociado a una dilatación de la vía biliar porque está intracoledociano o se encuentra impactado a nivel del bacinete o en el cuello vesicular, que está comprimiendo en forma extrínseca la vía biliar y puede provocar una colangitis recurrente o un ictero obstructivo sin estar dentro de en la vía biliar, sino en la vesícula. Pero vamos a observar en ese caso una vesícula muy distendida, porque con una pared muy gruesa, esa es la diferencia. Vamos a encontrar una vesícula muy distendida con una pared muy gruesa, edematizada, trilaminar, con ecos de ecogenicidad media o a veces totalmente hepatizada. A veces podemos encontrarla asociada a masa. Lesiones sólidas de la pared, que se desprenden de la pared, no móviles, que son los pólipos, que pueden ser pequeños o de mayor tamaño. Ya cuando miden 1 centímetro debe hacerse biopsia, o sea, debe extirparse. De resto, se sugiere seguimiento. La clasificación de Kumar de neoplasias vesiculares basadas en los criterios morfológicos, donde tenemos que podemos encontrar la tipo 1A, un engrosamiento focal de la pared vesicular con una masa excéntrica, el 1B, una masa de aspecto polipoideo intraluminal, el 1C, un engrosamiento difuso de la pared vesicular, pero que es mayor a 3 milímetros, o bien el tipo 2, donde vamos a tener una masa subhepática en el lecho vesicular que está reemplazando completamente a la vesícula, no veo vesícula por ningún lado, como en este caso, esta gran masa subhepática, o acá que cuánto es masa, cuánto es barro, cuánto es cálculo, ¿ok? A veces el Doppler nos permite diferenciar por la presencia de la vasculatura, pero a veces hay procesos inflamatorios que podrían también tener un discreto incremento de la vasculatura de la pared de la vesícula. Quería nombrarles una prueba funcional por ecografía de la valoración de la vesícula biliar, que es la prueba de Boyden. El paciente ha de estar en ayuno, debemos caracterizar la vesícula. Lo ideal es hacerlo cuando a veces los pacientes digamos, tienen patología crónica gastrointestinal y refieren y se trata como si fuera una gastritis y no se le había pedido nunca un ecograma y resulta que estaba asociada a una vesícula perezosa, una vesícula llena de cálculos, ¿no? Y nunca había sido, no se sospechaba que esa patología intestinal o gástrica estaba asociada a esa clínica a un mal funcionamiento vesicular. Entonces al paciente se le manda a comer mucho y pesado y luego que regrese, se mide el volumen vesicular y luego postpandreal. Si esta se contrae más del 50%, decimos que está funcionando adecuadamente y por lo tanto la sintomatología del paciente no tiene que ver con la parte de vesícula porque ella está bien. Cuando valoramos las vías biliares intra y extrahepáticas debemos
recordar que están formadas por el conducto hepático derecho, izquierdo, el hepático común, que al unirse con el cístico forma el conducto colédoco. Así como veíamos, el colangiocarcinoma a nivel intrahepático también podíamos tener tumores a nivel de la vía biliar, pero empezamos por patologías benignas como los cálculos. Vamos a ver siempre esa característica hiperecogénicos con sombra acústica posterior, si no están tan densos y compactos, pueden a veces no dejar sombra, o encontrarnos con estas estructuras tubulares de doble pared, que a veces podemos verle hasta el movimiento, incluso dentro de la vesícula, que son parásitos, ascaris, en la vía biliar y provocar una dilatación de las mismas. Aquí tenemos la masa, la misma imagen que había mostrado previamente, asociada a esta dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas con un colangiocarcinoma. Podemos encontrar otra patología de la vía biliar, que es la presencia de aire. El aire en ultrasonido se ve brillante, ecogénico, parece calcificaciones, pero son más lineales. Y confirmamos en tomografía que se va a ver negrito. ¿Ok? Hipodenso. Cuando evaluamos el páncreas, a la hora de evaluar la glándula pancreática, vamos a hacer un abordaje a nivel de epigastrio, tanto con corte longitudinal como en cortes transversos. Debemos recordar que nos va a servir de ventana acústica el lóbulo hepático izquierdo. Hay pacientes que tienen un lóbulo hepático izquierdo muy pequeño, además que se nos va a interponer el gas del colon transverso. Entonces, en ocasiones necesitamos planificar la cámara gástrica para que nos sirva de ventana acústica para poder evaluar bien el páncreas, el proceso uncinado, la cabeza, el cuerpo y la cola con sus relaciones anatómicas. Tenemos el cuerpo vertebral, la aorta, la cava y la arteria mesentérica superior. Aquí tenemos la vena esplénica y asas intestinales. A la hora de evaluar el páncreas es una estructura, un órgano bastante homogéneo, de ecogenicidad similar al parénquima hepático, con una imagen en sal y pimienta que es normal, estos puntiformes que no llegan a dejar sombra y no son calcificaciones, con un contorno bien definido, que en la medida de que va el envejecimiento del individuo y la obesidad puede tornarse más ecogénico, de mayor ecogenicidad por la infiltración grasa. Él puede tener procesos inflamatorios o procesos tumorales, inflamatorios como en la pancreatitis aguda, que así como en tomografía están los llamados criterios de Baltasar, en ecografía no hay criterios de Baltasar, pero vamos a encontrar lo mismo, es decir, podemos tener una pancreatitis aguda donde tenemos la clínica y tenemos el laboratorio con una elevación de las enzimas pancreáticas y tener un páncreas normal, o sea que no lo descarta. O podemos tener un páncreas levemente aumentado de tamaño con disminución de la ecogenicidad por el edema, o verse heterogéneo, irregular, con manifestaciones pancreáticas extrapancreáticas como son acúmulos de líquidos, edema, ascitis, incluso engrosamiento de la pared del asa intestinal adyacente o de la vesícula. En la pancreatitis crónica vamos a encontrar un páncreas que puede tener una pérdida de la arquitectura o bien adelgazado, pero puede estar asociado a dilatación, a formación de pseudoquistes y a dilatación del conducto pancreático principal, a atrofia de la glándula pancreática y a calcificaciones, con límites poco definidos. Cuando hablamos de las neoplasias de la glándula pancreática, como todo tumor, podemos tener masas iso, homo o heterogéneas, masas mal definidas, la vascularización, el aumento o no de la glándula pancreática, dilatación del conducto de Wirsung, de vías biliares y el desplazamiento o invasión de estructuras vecinas. Puede estar en la cabeza, en el cuerpo o en la cola. En las lesiones pancreáticas pueden estar en la cola, en el cuerpo o tener una cabeza desproporcionalmente grande en relación a lo que es cabeza y cuerpo, siendo lesiones isoecogénicas al parénquima y difícil de caracterizar o definir. Pero por los signos indirectos que les comentaba anteriormente, podemos también identificar el compromiso de la vía biliar o la infiltración del conducto colédoco-distal, asumir que es una masa. Cuando hablamos de neoplasia, por ejemplo, aquí tenemos, está fácilmente identificable cuando ya visualizamos el páncreas que está a nivel de la unión
del tercio medio del cuerpo hacia el cuerpo y cola de páncreas, una lesión de ocupación de espacio compleja, predominantemente sólida, con áreas quísticas de contornos regulares bien definidos, de aproximadamente 1.5 centímetros. Aquí podemos ver hacia la cola de páncreas una gran masa, una gran lesión de ocupación de espacio heterogénea, discretamente mayor ecogenicidad que el parénquima pancreático, que es irregular, mal definida, de gran tamaño, ¿no? Y aquí, fíjense, esta es ecogénica con pequeñas calcificaciones y esta es hipoecoica, que abarca cuerpo y cola de páncreas. Cuando hablamos de neoplasias, ¿cómo haríamos diagnóstico de cáncer por estudios imagenológicos? El diagnóstico debe ser orientado por la sospecha clínica. Traje a colación otro caso, una paciente femenina de 60 años que consulta o la envían por dolor en epigastrio e ictericia, y resulta que en el ecograma abdominal lo que encontramos fue una gran lesión de ocupación de espacio de contornos regulares, bien definida, sólida, de discreta menor ecogenicidad que el parénquima pancreático adyacente, que se ubicaba a nivel de la cabeza del páncreas. Asociado a esto, cuando se hace la evaluación abdominal, encontramos múltiples lesiones de ocupación de espacio con imágenes ojo de buey que compromete el lóbulo hepático derecho, altamente sugestivo de naturaleza neoplásica, y visualizamos que esta masa estaba y comprometiendo e infiltrando el conducto colédoco, por lo cual estaba dilatada, había dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Asimismo, encontramos líquido libre. Se trataba de adenocarcinoma de páncreas. En la revista de la Organización Mundial de la Salud, ella publica que el diagnóstico temprano del cáncer salva vida y reduce costos de tratamiento, que reconocer los síntomas de cáncer podría en un momento determinado evitar 8.8 millones de fallecimientos al año. Por lo tanto, tenemos que eliminar paradigmas porque cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer es curable cuando se diagnostica a tiempo, y diagnosticarlo a tiempo es hacer pesquisa. El objetivo es educar y concientizar tanto a la población como a los médicos a realizar un diagnóstico precoz a través de métodos de pesquisa imagenológica periódica que permitan reducir el número de muertes por cáncer. Y para reducir el número de muertes por cáncer debemos diagnosticarlo precozmente, antes que dé síntomas. Otros órganos abdominales que pueden ser evaluados por el ultrasonido es el vaso. Como les decía, podemos encontrar una esplenomegalia asociada o relacionada a patología hepática, por de ahí lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque no podemos enfocarnos solo en la esfera hepatobiliopancreática o hepatobiliar cuando hablamos de la esfera gastrointestinal, y más porque sé que el enfoque que querían era más que nada las hepatopatías difusas, que pueden estar asociadas a esplenomegalia. En caso de hepatitis podemos encontrar esplenomegalia. En caso de cirrosis con hipertensión portal, encontrar esplenomegalia. Existen otras patologías que podemos ver a nivel del vaso, como son infartos o isquemias focales, así como calcificaciones inespecíficas. Otros órganos que a nivel abdominal que pueden ser evaluados y que pueden estar afectados por una patología hepática crónica son los riñones, por lo que comentaba de la nefropatía hepática del paciente cirrótico. Entonces es importante también caracterizar la esfera renal. Otros órganos a evaluar por ultrasonido con hallazgos abdominales en pacientes con patología hepatobiliopancreática es encontrar tumor de suprarrenales, porque puede ser metastásico de una lesión pancreática o una lesión hepática, o un tumor renal que era el que me estaba provocando este tumor hepático. Entonces no era un tumor hepático primario, era metastásico del tumor renal. Cuando evaluamos la parte gastrointestinal, también podemos ver que la ecografía permite evaluar asas intestinales, por ejemplo, la hipertrofia pilórica, los procesos inflamatorios apendiculares, o bien vólvulos o invaginaciones intestinales como motivo de consulta, o enfermedad diverticular. Es importante esto porque podemos encontrar líquido libre que sea secundario a un proceso inflamatorio, y existen, recuerden, apéndices que no van a estar ubicadas en el punto típico, sino retrosecales que pueden simular incluso una colecistitis. Y hemos tenido pacientes que les han sacado la vesícula y el problema estaba más abajo, el paciente se complicó, hizo una peritonitis.
Podemos evaluar la presencia de ganglios y las características de los ganglios y el número y la vasculatura. Ver si hay adenomegalias, adenopatías o, por ejemplo, adenitis mesentérica, que también es causa de dolor abdominal o en la región pélvica. Evaluar presencia de colecciones abdominopélvicas. Por eso es importante hacer un estudio completo. Líquido libre en el espacio de Morrison, periesplénico, interasas. La evaluación vascular, pues esto es otro tema de otras conferencias, y también es importante a la hora de evaluar la patología hepática crónica, ¿no? Les traigo una última reflexión. Antes de ser especialistas somos médicos generales, por lo que a veces somos el único primer contacto que tendrá el paciente con un ente de salud. Por lo tanto, podría estar en nuestras manos hacer un diagnóstico precoz que vaya más allá de nuestra especialidad. Por lo cual podría salvarse una vida el solicitar un estudio más amplio. Si hablamos de costo, la diferencia entre uno y otro son $5. Si hablamos de costo. Un ecograma abdominal o hacer un hepatobiliar son 5. O sea, realmente el gran favor que se le hace, a diferencia de que después viene y se ve con el nefrólogo y son un ecograma renal que ya implica un costo completo de un estudio. Permite diagnosticar patologías silentes en sus primeras etapas y debería incluir en la evaluación rutinaria de cualquier persona, sin distingo de edad, de sexo, de raza, condición social ni patología de base, ya que no conlleva ningún tipo de riesgo, es no invasivo, sin radiación, sin contraste y de menor costo en relación a otros métodos de imágenes diagnósticas, siendo el método inicial de abordaje imagenológico para el diagnóstico de patología en hipocondrio derecho el ultrasonido abdominal. La imagenología trabaja en función del diagnóstico precoz para hacer tratamiento oportuno y limitar el daño, y por lo tanto obtener una mayor sobrevida de los pacientes. Una última reflexión: Dios convierte las crisis en oportunidades y las oportunidades en enseñanzas y los problemas en bendiciones. Muchas gracias, me despido como imagenólogo. Gracias. Las dudas las podemos aclarar a continuación cuando nos veamos.